El Papa es el anticristo. Pedro nunca estuvo en Roma. La iglesia no tiene jefe. Estas frases se repiten millones de veces en Internet, en púlpitos y en conversaciones familiares. Te han dicho que Jesús nunca estableció una jerarquía, que todos los apóstoles eran iguales, y que la idea de un papa es un invento de poder creado siglos después para controlar a las masas. Pero ¿y si te dijera que la evidencia bíblica apunta exactamente a lo contrario? ¿Y si te dijera que Jesús, al cambiarle el nombre a Simón, estaba cumpliendo una profecía de 700 años de antigüedad que todo judío del siglo I entendía perfectamente? En los próximos minutos vamos a hacer una exégesis profunda, sin filtros y con datos duros. Te voy a dar 3 pruebas bíblicas irrefutables, 2 testimonios históricos del siglo I y II, y un argumento lógico que demuestra por qué, sin el Papa, la Biblia misma se vuelve imposible de interpretar. Prepárate, porque vamos a descubrir quién tiene hoy las llaves del reino. Para ser honestos intelectualmente, primero debemos exponer el argumento protestante más fuerte. Ellos van a Mateo 16:18, donde Jesús dice: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». El pastor te dirá: «Alto ahí», en griego Pedro es Petros, que significa piedra pequeña, piedrita, y roca es Petra, que significa gran masa rocosa. Por lo tanto, Jesús le dijo: «Tú eres una piedrita, pero sobre esta gran roca, que es la fe de Pedro o Jesús mismo, edificaré mi iglesia». Según ellos, Jesús hizo un juego de palabras para decirle a Pedro que él no era importante, que era solo una piedrita más. Suena convincente si solo sabes un poquito de griego, pero es un error lingüístico fatal si conoces el idioma que hablaba Jesús. Vamos a desmontar esto ahora mismo. El primer error de la objeción protestante es ignorar que Jesús no hablaba griego con sus apóstoles, hablaba arameo. En el Evangelio de Juan 1:42, Jesús le dice: «Tú serás llamado Cefas». Cefas es la palabra aramea kefa. En arameo no existe distinción de género ni de tamaño. No hay kefos y kefa. Solo existe kefa, que significa roca maciza. Así que en el idioma original de Jesús, la frase fue: «Tú eres kefa y sobre esta kefa edificaré mi iglesia». No hay juego de palabras de piedrita y roca. Hay una identificación total. Además, Mateo escribió su evangelio originalmente en arameo o hebreo, según los historiadores antiguos como Papías. Cuando se tradujo al griego, tuvieron que usar Petros para el nombre de Pedro, porque es un nombre masculino, y Petra es una palabra femenina. No fue por el tamaño de la piedra, fue por la gramática del género. Pero hay más. El contexto geográfico es brutal. Jesús se lleva a los discípulos a Cesarea de Filipo. Allí hay una roca gigantesca, un muro de piedra inmenso donde había un templo pagano. Frente a esa pared de roca masiva, Jesús le dice a Simón: «Tú eres roca». Jesús no está señalando una piedrita en el suelo, está usando el paisaje para ilustrar la solidez de la función que le está dando a Pedro. Él será el cimiento visible de una construcción eterna. Aquí viene la prueba bíblica que la mayoría de protestantes desconoce y que cambia todo el debate. En Mateo 16:19, Jesús le dice a Pedro: «A ti te daré las llaves del reino de los cielos». ¿Qué significa esto? ¿Es solo un símbolo de predicar el Evangelio? No. Jesús está citando el Antiguo Testamento, específicamente Isaías capítulo 22. En el reino de David había un rey, pero también había un cargo llamado mayordomo real o primer ministro, albaid. Este hombre tenía las llaves del palacio sobre su hombro. Él gobernaba en nombre del rey cuando el rey no estaba. En Isaías 22, Dios quita a un mayordomo corrupto llamado Sebna y pone a uno fiel llamado Eliakim y dice: «Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá». ¿Te suena familiar? Es casi idéntico a lo que Jesús le dice a Pedro: «Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado». Jesús es el nuevo rey David y está nombrando a Pedro como su nuevo primer ministro. Las llaves no son un regalo honorífico, son el símbolo de la autoridad jurídica suprema para gobernar la casa de Dios en la tierra. Pedro no es el rey, Jesús es el rey, pero Pedro es el vicario, el que tiene las llaves para administrar. Negar la autoridad de Pedro es negar la estructura del reino davídico que Jesús vino a restaurar. Alguien dirá: «Bueno, eso fue en Mateo 16, pero luego Pedro negó a Jesús, así que perdió el puesto». Falso. Jesús sabía que Pedro lo negaría, y aún así, en la última cena, Jesús dice algo impresionante. Dice: «Simón, Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, a todos ustedes en plural, pero yo he rogado por ti en singular, para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús reza específicamente por Pedro para que Pedro sea el sostén de los demás. No reza por Juan o Santiago de esa manera. El ministerio de Pedro es confirmar la fe de la iglesia. Y para rematar, en Juan 21, después de la resurrección, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama y 3 veces le ordena: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Jesús es el buen pastor, pero antes de subir al cielo, le entrega el cayado a Pedro, le deja a cargo de todo el rebaño. No le da esa orden a ningún otro apóstol. Pedro es el pastor universal visible del rebaño de Cristo. Ahora salgamos de la Biblia y vayamos a la historia. Los escépticos dicen papado inventó Constantino en el siglo IV. Si eso es verdad, ¿cómo explicamos lo que pasó en el año 96 después de Cristo, apenas unos años después de la muerte de los apóstoles? En la ciudad de Corinto, Grecia, hubo una rebelión. Los jóvenes echaron a los presbíteros sacerdotes. El apóstol Juan todavía estaba vivo en Éfeso, mucho más cerca de Corinto que Roma. Sin embargo, ¿a quién recurrieron para solucionar el problema? Recurrieron a Roma. El Papa San Clemente, tercer sucesor de Pedro, escribió una carta a los corintios en el año 96 mandándoles obedecer y restaurar a los sacerdotes. Y ojo, a lo que dice Clemente: si algunos desobedecen a las palabras que Dios les ha hablado por medio de nosotros, sepan que incurren en una falta grave. Clemente habla con autoridad divina desde Roma, interviniendo en una iglesia de Grecia, mientras el apóstol Juan aún vivía. Esto demuestra que, desde el siglo I, la Iglesia de Roma tenía una primacía de autoridad reconocida por las otras comunidades. No es un invento de Constantino, está en el ADN del cristianismo primitivo. Avanzamos al año 180 después de San Ireneo de León, un obispo que aprendió de Policarpo, quien aprendió de Juan, escribe su obra maestra Contra las herejías. Él dice que para saber cuál es la doctrina verdadera y no caer en sectas, hay que mirar a la iglesia de Roma. Y escribe literalmente: es necesario que toda iglesia esté en armonía con esta iglesia, Roma, a causa de su preeminente autoridad. E inmediatamente después, Ireneo nos da la lista de los papas. Después de Pedro y Pablo, vino Lino, luego Anacleto, luego Clemente, luego Evaristo. Ireneo enumera 12 papas hasta llegar a su tiempo. Esto es 130 años antes de Constantino. La historia es clara. Siempre hubo un sucesor de Pedro guiando a la iglesia. Negar esto es negar los documentos históricos más antiguos que tenemos. Vamos a la lógica pura. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Si Jesús hubiera dejado solo un libro, la Biblia, sin un intérprete autorizado, ¿qué pasaría? Exactamente lo que vemos hoy en el protestantismo. 40.000 denominaciones. Unos dicen que hay que bautizar niños, otros que no. Unos dicen que Jesús está en la Eucaristía, otros que es simbólico. Todos leen la misma Biblia, pero llegan a conclusiones opuestas. ¿Quién tiene la razón? Sin un papa no hay forma de saberlo. Imagina un partido sin árbitro. Cada jugador tendría su propio reglamento en el bolsillo. Sería un caos. La Biblia es el reglamento, pero el magisterio, el papa y los obispos, es el árbitro. Sin árbitro el juego se rompe. Jesús fundó una iglesia para mantener la unidad, y la única forma de mantener la unidad visible en una organización mundial es tener una cabeza visible. Negar al Papa es condenar a la iglesia a dividirse infinitamente, que es exactamente la historia del protestantismo. Vamos a responder rápido a las balas que te van a disparar. Objeción 1. Pablo corrigió a Pedro en Gálatas 2, así que Pedro no era infalible. Respuesta: Pablo corrigió a Pedro por una conducta hipócrita, no comer con gentiles. No, por una falsa doctrina. La infalibilidad papal aplica a la enseñanza dogmática, no a la conducta personal. Los papas pueden pecar y equivocarse en sus vidas privadas, pero el Espíritu Santo les impide enseñar error como dogma oficial. Pablo reconoció la autoridad de Pedro, por eso subió a Jerusalén a verlo en Gálatas 1:18. Objeción 2. Pedro estaba casado, los papas no se casan. Respuesta: Pedro estaba casado antes de conocer a Jesús, sí. Pero Jesús invita a dejar casa, mujer y hermanos por el reino. La disciplina del celibato es una norma eclesiástica para dedicarse totalmente a Dios, basada en el consejo de San Pablo en 1 Corintios 7. Que Pedro tuviera suegra no anula su autoridad apostólica. Objeción 3. La palabra papa no está en
la Biblia? Respuesta. Tampoco está la palabra Trinidad, ni Biblia, ni pastor de jóvenes, y los protestantes creen en eso. La palabra papa viene de papá, padre, y la Biblia está llena de referencias a padres espirituales, como Pablo en 1 Corintios 4:15. Hermanos, la iglesia no es una democracia, es el reino de Dios. Y ese reino tiene un rey Jesús y un primer ministro Pedro y sus sucesores. Rechazar al Papa no es una liberación, es quedarte huérfano, a merced de tu propia interpretación personal y falible. Te invito a que mires la historia. Busca la tumba de Pedro. Está en el Vaticano, justo debajo del altar mayor de la basílica. Allí, sobre los huesos del pescador de Galilea, se ha mantenido la fe por 2000 años, tal como Jesús prometió. Las puertas del infierno no prevalecerán. Déjame tu comentario. Si no es Pedro, ¿quién tiene la autoridad final para interpretar la Biblia en tu iglesia? ¿Tu pastor? ¿Tú mismo? Piénsalo. Si este video te ha dado luz, dale like y suscríbete. Y si quieres entender por qué decimos que la Virgen María es Madre de Dios y no solo una mujer buena, tienes que ver el video que aparece ahora en pantalla. Que Dios te bendiga y nos vemos en la Eucaristía.